Chicos, ¿me escuchan? ¿Que Sí, han profe. comprendido, que han comprendido de qué es la derivada de una función en un punto? En un punto de su dominio, el punto sí o sí, así como la continuidad exige, sí o sí tiene que estar en el dominio. No voy a poder encontrar la derivada en un punto que no esté en el dominio. Gabriel había preguntado si esos problemas irían en el parcial y parecidos podrían ir. Son parte de la guía, están puestos en la guía, lo vamos a trabajar y va a depender todo cómo, qué estrategias vamos a tomar para evaluar esta segunda parte de la materia. Unos días antes igual les vamos a avisar. Les preguntaba, ¿qué han entendido que representa geométricamente la derivada de una función en un punto de su dominio? ¿Están viendo lo que estoy compartiendo en GeoGebra? Sí, profe. Bueno. Bueno, les muestro. Esta es la función f, es una función polinómica. Voy a buscar un ratito esto. Este punto. Voy a ocultar un ratito la derivada. ¿Qué es encontrar la derivada de una función en un punto? Es encontrar la pendiente de una recta tangente a la gráfica de la función, ¿qué vamos a entender como recta tangente? Es una recta que toca la gráfica de una función en un punto, cualquiera, no que la intersecta. También se interpreta eso, algunos autores lo interpretan de esa manera. Esa recta que yo les graficaba aquí, esa es la derivada de esta función f, gráficamente. ¿Está? Después le vamos a indicar cómo se hace en forma analítica. ¿De dónde sale ese 2x más 5? Lo van a entender mañana cuando trabajen con la profe. Ahora, si yo quiero encontrar la derivada de una función en un punto particular del dominio de f, esta en particular, tiene por dominio todos los reales. Entonces puedo obtener la derivada en cualquier punto de esto. ¿Y qué es geométricamente? Es una recta tangente, o sea que toca la gráfica de la función en un punto de su dominio. Por ejemplo, la recta de ecuación y igual, por ejemplo, a menos 49, voy a poner el vértice, menos 49 cuartos. Esa es una recta de tangencia. ¿Por qué la miro de esa manera o por qué la podemos llamar recta de tangencia o recta tangente a F? Voy a poner un poquito de color. Porque toca la gráfica de la función en un punto de su dominio. El punto este del dominio menos 5 medios pertenecía al dominio.
Si yo trazo una recta ahí, en ese punto, va a tocar a la gráfica, fíjense, exactamente en el vértice, y deja de un lado a la gráfica de la función. O sea que no la corta en sí, en ese punto, sino la toca a la gráfica de la función. Eso es lo que vamos a interpretar como recta tangente. Ahora, esta recta tangente en el vértice de la función, ¿qué pendiente tiene? Si es una recta así, paralela al eje X, ¿cuánto vale la pendiente de esa recta? ¿Qué opinan ustedes? 0. Y es nula. Vale cero. ¿Por qué? Porque es una constante. En cambio, si yo trazo una recta, vamos a ver si lo puedo trazar, una recta, mire, en ese punto, me parece que estoy tomando, me parece que lo estoy tomando en 2 puntos. Trazo una recta aquí. Mire, esa recta tangente a la gráfica de la función f, en ese punto E, ¿qué pendiente tiene? ¿Positiva o negativa? Solamente eso quiero que me indique. Negativa. Negativa. Significa que si yo evalúo a esta función y estoy diciendo que esta recta tiene pendiente negativa, si yo quiero encontrar la derivada de f en un punto entre 0 y menos 6, va a tener en todos ellos pendiente negativa. Es decir, la derivada allí va a ser negativa. Si yo tomo otra, por ejemplo, de este estilo, fíjense, allí, en el punto G, estoy viendo que esa recta también tiene pendiente negativo. Es decir, cualquier recta tangente que yo tome, o que grafique, o que la trace, ahí es como que coincide bastante, pero sin embargo yo lo hice tocar simplemente en el punto 9, en el punto B. Esa recta tangente también tiene pendiente negativa y toca la gráfica en x igual a menos 6, justo en el punto B. Entonces, ¿qué vamos a interpretar como la pendiente de una recta a la gráfica de una función en un punto? Vamos a interpretar como la pendiente justamente de una recta tangente a la gráfica de la función en un punto del dominio de f. Si yo quiero trazar una tangente por acá en un punto que no pertenezca a f, por ejemplo, no voy a poder trazarla porque, bueno, esta va a ser tangente, si yo la miro a la curva más arriba, digamos, en algún punto voy a hacer, pero porque estoy seguro de que el dominio de esta parábola son todos los reales. ¿Está? Pero si yo quiero trazar una recta tangente en cualquier punto que no pertenezca al dominio, no voy a poder hacerlo porque el punto sí o sí debería estar en el dominio. ¿Y qué es la pendiente, la derivada en un punto? Justamente es la pendiente de una recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. O sea que la inclinación, estas rectas, o la dirección, mejor dicho, de esta recta es lo que nos va a dar como la derivada de la función en un punto de su dominio. Dicho esto, y obviamente más adelante lo vamos a interpretar mejor cuando hagamos el gráfico y si existen las derivadas del ejercicio 2, ahí lo vamos a interpretar un poquito mejor a todo esto ya con una gráfica de una función en particular. Vamos a trabajar con el primer ejercicio del práctico 3. Les voy a presentar aquí, para los que no tengan el práctico en mano, les presento y les muestro cuál ejercicio voy a hacer.
para eso vamos a recordar cuando una función es derivable en un punto. Trabajo práctico número 3. El título del trabajo práctico es este. Derivadas y sus aplicaciones. Para poder resolver la actividad 1, que les dice usando la definición determinar la derivada de f, la derivada de f' les dice ahí, f como un límite se ve f' o f primera. La derivada primera de las funciones f es definida por. Pero para eso vamos a tener que recordar la definición. ¿Recuerdan cuál es la definición? Voy a considerar una función escalar cualquiera, sea f, definida del dominio de la función en los reales, tal que el dominio de la función sea un subconjunto, o pueden ser todos los reales. Y voy a considerar como nos echa en continuidad un punto x sub 0 que pertenezca a su dominio. ¿Me ayudan con la definición? A ver qué es lo que tienen. ¿Qué dice la definición? Diremos que f chicos, ¿están no? Sí, profe. F es derivable o diferenciable. Parece que voy a tener que optar esa. Tener que optar con una propuesta que me han hecho los compañeros el otro día. Grabar la clase y mandarle para que lo vean tranquilos. Me hace que eso va a ser mejor. Diremos que F es derivable o diferenciable en dónde. En el punto x sub 0 que yo pertenezco, que tomé del dominio, que además sigue la definición. Ustedes la tienen que leer, ¿no? Ni siquiera la tienen que aprender. Para el final lo van a aprender. Diremos que f es derivable o diferenciable en un punto de x sub 0. El dominio, ¿sí? Existe y es finito. Cuando hablo de existir y que sea finito, me estoy refiriendo a quién. ¿Al dominio? No, tiene que existir y ser finito. ¿El límite? ¿El límite de quién? De x sub 0. No. Cuando h tiende a 0,
de un cociente aquí que la profe les hizo deducir de dónde sale, que tiene un nombre. Si existe el finito, el límite de quién. Del incremento puede ser. Del, Así es. del cociente incremental, algo así. El incremento de la función es la parte de arriba nomás. ¿Y cuál es la parte de arriba? El numerador, f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Aquí tiene un incremento desde f de x sub 0 hasta f de x sub 0 más h sobre h cuando h tiende a 0. Si este límite, ¿cómo se llama esto? Se llama cociente incremental. Diremos entonces que una función es derivable o diferenciable en un punto si existe definido el límite del cociente incremental cuando h tiende a 0. Si este límite existe y es un valor finito, entonces, voy a seguir con el zoom, entonces se dice que el valor de este límite es la derivada de la función en ese punto. F' evaluada en x sub 0 es el valor de este límite y a eso se llama derivada de la función en un punto. ¿Está? F de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h, cuando h tiende a 0. Claro que esto, o esta definición, mejor dicho, define a la derivada en un punto. Por eso, el título que deben tener arriba debe ser función derivada en un punto. ¿Cómo vamos a decir cuando busquemos la derivada de una función en un punto cualquiera de su dominio? Ya ahí no le voy a particularizar en un x sub 0. Le voy a decir, existe la derivada de f en x nomás. Para x que pertenece al dominio. Es decir, vamos a trabajar no en un punto x sub 0 particular del dominio, sino vamos a trabajar en un punto cualquiera del dominio, y en ese caso ya no va a llevar este cerito, sino va a ser un x cualquiera del dominio de la función. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este ejercicio. ¿Está? Esto así particularizado, f' en x sub 0, esto así ya me da un número. Me da un número real cualquiera. Puede ser 0, puede ser un valor negativo, puede ser un valor positivo. Pero si yo no le particularizo en un punto, voy a estar obteniendo una función o una expresión para f en un x de su dominio. Es decir, ¿en qué va a cambiar nuestra notación ahora cuando vamos a aplicar o vamos a resolver este ejercicio? ¿Qué vamos a hacer cumplir esto y vamos a decir que existe y sea finito el límite de la función, del incremento de la función, pero no en un x sub 0, sino en un x cualquiera del dominio, menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Si ese límite existe, vamos a decir, existe la derivada de la función en un x cualquiera, está en x directamente, y eso va a ser igual al límite del cociente incremental. ¿En qué va a cambiar nuestra definición ahora para trabajar con esto? En lo siguiente. ¿Cómo va a quedar nuestro cociente incremental? Vamos a decir el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Si este límite existe, no vamos a poder decir ahí que es finito porque no voy a tener un número real. Si ese límite existe, entonces diremos
que la derivada de la función en un x cualquiera de su dominio es igual al límite de este cociente incremental, que es f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. ¿Quién es h? Fíjense que aquí aparece un h. El h que se considera es un número real cualquiera diferente de 0. Es muy pequeño, pero es distinto de 0. Entonces, vamos a la actividad. Actividad 1. Les dice el enunciado, usando la definición, determine la derivada f' de x de las funciones f definidas por, y nos da el ítem A. F de x igual a 5x menos 12. Entonces nos da la derivada también, f' de x es igual a 5. Nos dice que nosotros mostremos, a partir de la definición de derivada, que la derivada de esta función es f' de x igual a 5. Fíjense que esto es una función lineal y que la derivada me está quedando una función constante. Esta está definida para todos los reales. Esta función constante, ¿qué dominio tiene las funciones constantes? Todos los reales también. También todos los reales. Por eso cuando yo tengo una función y obtengo su derivada, van a ver que la derivada va a tener como dominio un subconjunto del dominio de la función, o bien puede llegar, como en este caso, a ser exactamente igual. Lo que sí no puede ser mayor el dominio de la derivada. Va a ser a lo sumo igual o menor. Voy a aplicar esta definición. Para aplicar esa definición, voy a hacerlo en 4 pasos. Primer paso, y esto lo habrán hecho con la profe Simonetti. ¿Qué voy a considerar? Sea un h distinto de 0. Este h que les hablaba pequeño. ¿Para qué tengo que considerar un h distinto de 0? Para poder hacer el incremento de la función respecto de este h. ¿Qué voy a obtener para formar el cociente incremental? Primero voy a obtener lo del numerador. El numerador del cociente incremental, f de x, es la misma función dada. Es decir, es 5x menos 2. Ahora, ¿y quién es f de x más h? ¿Cómo obtengo el incremento de la función respecto de este h que nos dan? ¿En dónde reemplazo x más h? En x, En profe. 5x. O sea, Claro. vamos a la x. Para obtener una imagen siempre hemos reemplazado en la ecuación de la función. Entonces voy a reemplazar en el lugar de x por ahora x más h. X más h menos 2. Y bueno, aquí a veces puedo operar, otras veces puede ser que me quede una expresión ya simple, digamos que no tenga que hacer ningún cálculo. Aquí puedo aplicar propiedad distributiva nomás. Como tengo dos términos dentro del paréntesis, si aplico propiedad distributiva, 5x más 5 por h menos 2. Y no puedo hacer otra cosa. Entonces, f de x más h me queda esta expresión, 5x más 5h menos 2. Como en el primer punto he considerado el h distinto de 0 para encontrar el incremento, esto se llama incremento de la función respecto de h, con h distinto de 0. Si yo le sumo 0 al x, no voy a tener ningún incremento. Por más que este h
Yo, sea un valor pequeño, algo le estoy sumando, por eso se denomina incremento. Ahora vamos a formar el cociente incremental. Cociente incremental. ¿Quién es el cociente incremental? Es esto que teníamos aquí. Entonces, simbólicamente, el cociente incremental se puede expresar de esta manera. El incremento, la variación por el delta, se refiere a eso, de x con respecto a h, va a ser el numerador, es decir, va a ser f de x más h menos f de x. Y cuando querramos formar el cociente, ¿por qué no tenemos que dividir a eso? Y por H. Por h. Como h es distinto de 0, por más que sea pequeño, pero si yo estoy queriendo dividir por un número real, ese número tiene que ser distinto de 0. Como lo hemos considerado distinto de 0, divido o puedo dividir entre h estos dos miembros. Entonces, como ya tengo la expresión para f de x más h y conozco f de x, voy a reemplazar quién sería f de x más h y quién sería f de x para esta función en particular que yo tengo ahora. Sería 5x más 5h menos 12, eso es f de x más h, y a eso le voy a restar f de x, que es 5x menos 2. Entonces, a esto le voy a restar 5x menos 12 sobre h. Voy a seguir en este pedacito. Si aplican propiedad distributiva aquí y suprimen el paréntesis, ¿qué les va a quedar? Fíjense, 5x más 5h menos 12 menos 5x menos 2. Se aplican propiedad distributiva del signo aquí, cuando suprime el paréntesis, ¿qué les queda en este término? Estos últimos dos términos. Menos 5x más Menos 12. 5x más 2. Y si ustedes ven, el primer término y este término tiene signo opuesto. Este término tiene signo opuesto a este término. Se van, profe. Bien, ¿para dónde? Quedaría solamente, o sea, Se cancelan los se dos. cancelan y quedaría solamente 5H. Perfecto, estaba cargando al compañero. Se van, como dice el compañero. Lo cancelamos a ese, bueno, se supone que ya he suprimido el paréntesis primero. ¿Está? Voy a ponerlo bien aquí. Nos va a quedar, suprimiendo los paréntesis, menos 5x más 12. Entonces, vamos a suprimir o cancelar los términos que sean opuestos y solamente nos ha quedado un término en el numerador, sobre h. Por lo tanto, el cociente incremental de f en x con respecto a h nos está quedando 5 por h sobre h. Y ahora, ¿se puede simplificar eso? Sí, profe. Sí, profe. H sobre H. Puedo simplificar h sobre h y nos está quedando como cociente incremental solamente 5. En el tercer paso, ¿qué es lo que se hace? Se evalúa el límite del segundo miembro de este cociente incremental. Es decir, evaluamos el límite del segundo miembro del cociente incremental, o sea, de 5. El límite cuando h tiende a 0, eso nos dice la definición. Entonces, imagínense, si evaluamos el límite
cuando h tiende a 0 de 5, que es el segundo miembro de mi cociente incremental, ¿cuánto vale ese límite? 5. Depende de h. ¿Cuánto vale? 5, profe. 5, Cinco. porque es constante, no depende de h. Este límite vale 5, entonces este límite puedo afirmar que existe, pues es un valor real, que es 5, o sea, me queda una constante aquí, una expresión. Si yo puedo mostrar que el límite del segundo miembro en una igualdad existe, ¿qué puedo decir del límite del primer miembro? ¿Existirá o no? Sí. Sí, Bien. porque existe en una igualdad, estoy calculando el límite del segundo miembro, y existe, entonces también va a existir el límite del primer miembro. Por cuestiones de espacio yo no voy a escribir, todo eso debería escribirlo. Si existe el límite del segundo miembro, entonces puedo garantizar que existe el límite del primer miembro. Existe el límite de el cociente incremental cuando h tiende a 0. ¿Y cuánto vale este límite? Si el límite del segundo miembro me ha dado 5, el límite del primer miembro es el mismo. Vale 5. Y por definición, yo aquí tendría que poner todo este cociente que hemos formado aquí. Lo escribo con esta notación porque aquí he indicado que al cociente incremental o al incremento de f con respecto a h, lo he escrito de esta manera. Es todo esto. Por nuestra definición, que está aquí, la que me verifica para todo x del dominio, estoy viendo que todo esto, el límite del cociente incremental, cuando h tiende a 0, ¿qué es? Es la derivada de f en x. Es decir, es f' de x. Y esta es igual a 5. Por lo tanto, estoy mostrando ahí, voy a escribir con azul por las dudas, no se vea el rojo, que la derivada de la función en x es igual a 5. Estoy mostrando esto que decía aquí, que f' de x es igual a 5 aplicando la definición de derivada. Es decir, que si nosotros tenemos por función una función lineal, la derivada de esa función siempre nos va a quedar también otra función polinómica, pero de grado menor, de un grado menor. ¿Qué es lo que hace la función derivada en las funciones polinómicas? Bajan un grado al polinomio. El grado de la función es 1. El grado de la función derivada es 0. Entonces nunca se tomarían los términos independientes, ¿verdad? ¿Estos? Claro. Mañana van a ver que la derivada de una constante es 0. Por eso es que me queda, este 5 sale de aquí. Yo hace rato les dije algo. ¿Qué indica la derivada en un punto de su dominio? La derivada en un punto indica la pendiente de una recta tangente a la gráfica de la función, sea cual sea la gráfica, en dicho punto. Fíjense, si ustedes pueden ver qué tipo de gráfica me daría esta función. Una línea. Una recta que tiene pendiente 5. ¿Quién es la derivada?
La derivada de esta función f' de x es igual a 5. Aquí en este ejemplo lo están viendo, en este ejercicio están viendo lo que yo les decía. Que la derivada de una función en cualquier punto del dominio de la función les va a indicar la pendiente, la inclinación de una recta tangente a la gráfica de la función. Como esta función tiene como gráfico una recta, la pendiente de esta recta es 5. Es su derivada en cualquier punto de su dominio. ¿Entienden lo que les digo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a trabajar con otro ítem. Vamos a trabajar el ítem D, que es un cociente. El ítem D o el C, el ítem D. El D o el C tienen el cociente. Lo voy a borrar para trabajar un poquito más arriba. Voy a borrar mi definición. Si no, voy a tener que estar trabajando un pedacito aquí. Aquí arriba lo voy a trabajar al ítem D de la actividad 1. Ítem D, cuya función es 5 sobre x cuadrado entonces dice que su derivada, ¿cuánto vale? F'. ¿Cuánto vale F'? 10 sobre x al cubo. Menos 10 Menos sobre 10 x al cubo. sobre x al cubo. Bien. Si ustedes se fijan, ¿qué dominio tiene esta función? ¿Qué dominio tiene F? Los reales excepto el 0. Bien. Todos los reales menos el 0. El dominio de esta también son todos los reales excepto el 0. Eso es lo que les indica ahí. Con x que pertenecen a los reales menos el 0. Bueno, vamos a armar. Primer punto. Consideremos un h distinto de 0. ¿Para qué considero un h distinto de 0? Para poder formar el incremento de la función en este x respecto de este h distinto de 0. ¿Cómo se hace eso? Bueno, f de x está dado en la ecuación de la función. Pero ahora cuando quiero buscar el incremento f de x más h, considerando este h distinto de 0, ¿quién va a ser? Va a ser otro cociente. ¿Quién sería? 5 sobre, X más h al cuadrado. claro, x más h al cuadrado. Le voy a poner con rojo para que se entienda. Bueno, ya he encontrado el incremento. Segundo punto. Armemos el cociente incremental. El cociente incremental. Esto es, como he considerado un h diferente de 0, voy a armar el cociente incremental, que lo hemos simbolizado de esta manera. El incremento de la función en x con respecto a h celeste. Sobre h. ¿Quién va a ser? Aquí abajo lo tengo. F de x más h en el numerador. F de x más h menos f de x sobre h. O sea, aquí me va a tener que quedar en el denominador el h. Y en el numerador voy a colocar f de x más h, que en este caso es 5 sobre x más h al cuadrado, menos 5 sobre x al cuadrado. ¿Qué puedo hacer aquí en el numerador? Tengo un cociente.
¿Puedo dejarlo bajo un mismo denominador? Sí, sumando h. Bueno, hay que sumar estas fracciones, en realidad hay que restar estas fracciones de distinto denominador. ¿Cómo quedaría eso? Suma de fracciones de distinto denominador. ¿Quién va a ser el denominador común? X más h al cuadrado. Ah, pero este término lo contiene al x cuadrado. No, No, entonces tiene que ser el producto. ¿Y qué quedaría en el numerador? 5 menos 5. No, eso se nos hace Ah, cero. no. 5 menos Por x al cuadrado menos 5 por quién. por x más h al cuadrado. Ah, por x más h al cuadrado. Todo esto sobre h. Estoy queriendo dejar la mínima expresión de esto. Fíjense, si ustedes desarrollan el cuadrado de este binomio en el numerador, ¿qué obtienen allí? ¿Se podrá Sí, cancelar con este 5x al cuadrado? Fíjense, aquí en el numerador. Sí. Sí, Bueno, voy a multiplicar. Desarrollar el cuadrado de este binomio y aplicar propiedad distributiva. Menos 5 por x al cuadrado. ¿Está? El cuadrado de este binomio, si ustedes lo hacen aparte, en cálculo auxiliar, ¿quién sería? 5 No, ahí está el cuadrado del binomio nomás. Vamos a resolver X. x al cuadrado x cuadrado más 2 por x por h más. más h al cuadrado. Ahora, después lo van a tener que distribuir al menos 5 por cada uno de estos términos. Entonces va a ir quedando esto que yo estoy colocando aquí abajo. Menos 5 por x al cuadrado, menos 10 por x por h, y va a quedar menos 5 por h cuadrado. Todo eso en el numerador. Sobre x más h al cuadrado por x cuadrado. Todo esto dividido por este h. Pero, ¿en qué les facilita eso? ¿Qué pueden hacer con este término y este término? Los dos primeros Se términos. cancelan los dos primeros términos. Se cancelan los dos primeros términos. Bien. Entonces, ¿qué les queda en el numerador? ¿Qué hay común ahí en el numerador? Miren este término y miren este término. El 5. O sea, el Bien, pueden sacar factor común al factor común 5. 5. Entonces pueden sacar menos 5 inclusive. Los dos son negativos. Y también a h. Multiplicado por 10x menos h. No, más h. Si sacan factor común el menos aquí, ¿no? Menos 5h por 10x, el primer término, más h del segundo. Sobre x más h al cuadrado multiplicado por x al cuadrado. Todo esto dividido h. Y debajo de h, ¿quién está? 1. 1. Multiplicando o dividiendo estas dos fracciones, ¿qué les quedaría? Producto de extremo sobre producto de medio. Menos 5h Menos 5h por 10, por 10 x más h. más h. Sobre h por x más h al cuadrado por x al cuadrado.
Este es un x al cuadrado. ¿Puedo simplificar las h aquí? Sí. Son productos. Entonces, nos queda solamente como cociente incremental menos 5 multiplicado 10 por x más h, perdón. Más h. Profe, ahí en vez de 10x tendría que ser 2. 2x. Sí, cierto que sacamos factor común. Así quede después 10x por la distributiva. Ahí está. Aquí puedo hacer distributivo. Ahí está. Menos 5, aquí me va a quedar mi y de 2x positivo más h. Y aplican, una vez que simplifican, aquí queda 1 y aquí queda 1, pueden hacer la distributiva, así les queda simplemente dos términos. Ahí sería menos 10x menos 5 por h. Sobre x más h al cuadrado por x al cuadrado. Esto es lo que les queda como cociente incremental. No pierdan de vista este primer miembro y este último miembro. Ahora, según nuestra definición, tengo que ver si existe el límite de este último miembro. O sea, de esta expresión. En el tercer punto que voy a evaluar, veamos si existe el límite del segundo miembro. Voy a poner así, del último miembro. De esta última expresión, ¿no? Este es el cociente incremental. Voy a analizar y ver si existe el límite cuando h tiende a 0 de este cociente. Entonces, el límite de todo este cociente que tengo aquí es el cociente incremental 10x menos 5 por h sobre x más h al cuadrado por x al cuadrado, cuando h tiende a 0. ¿Cuánto vale ese límite cuando h tiende a 0? Se despreciarían los valores que tienen en h entonces. Como por ejemplo 5h queda en 0. Por sustitución directa lo pueden hacer, tranquilamente, sin miedo. En otros casos a lo mejor sí se desperdicia, se deprecia, porque h tiende a 0, pero aquí lo pueden hacer por sustitución directa. O sea, reemplazan Entonces menos queda 10x menos 5 por 0 sobre x más 0 al cuadrado por x al cuadrado. ¿Cuánto queda? En el numerador, menos 10x. menos 10x. En el denominador, X se al queda x más 0 al cuadrado por x al cuadrado. X al cuadrado por x al cuadrado. Producto de potencia de igual base, ¿qué pasa con los exponentes? se suman. Se suman. Lo puedo poner directamente sobre x a la cuarta, pero menos 10. Frente menos. Pero puedo simplificar los x. Sí. Simplificando, aquí nos va a quedar 3. Entonces nos va a quedar menos 10 sobre x al cubo. Por lo tanto, estamos viendo que existe el límite del segundo miembro. Este límite existe. El límite de este último miembro que tengo aquí existe y vale menos 10 sobre x al cubo. Por lo tanto, ¿qué puedo decir del límite de este primer miembro?
Luego existe el límite del cociente incremental de f en x con respecto a h sobre h, cuando h tiende a 0 y cuánto vale. Menos 10 sobre x al cubo. Menos 10 sobre x al cubo, que sería el límite de este último miembro que he tomado aquí. Como, por definición, el límite del cociente incremental es la derivada de la función para cualquier x del dominio, entonces esta derivada es igual a menos 10 sobre x al cubo. Y he mostrado esto que está aquí. Aplicando la definición que la derivada de esta función es esta otra función, como pueden ver aquí, esto es una función que está definida para todos los x del dominio este, todo real menos el 0, porque aquí también me queda un cociente. Esto es encontrar la derivada de una función cualquiera empleando la definición, pero como están viendo es muy tediosa. Si ustedes tienen otra función que es más complicada que esta, encontrar la derivada va a ser posible, pero el proceso algebraico es más trabajoso. Por eso más adelante vamos a utilizar, y esto van a ver mañana en teoría con el profe Simonetti, vamos a utilizar no la definición, o sea, es aplicable la definición en la mayoría de los casos, pero el proceso algebraico es muy tedioso. Entonces después lo vamos a hacer con reglas de derivación. A ver, esta función es un cociente de dos funciones polinómicas. ¿Cómo puedo obtener más fácil sin aplicar esta definición? Bueno, hagamos la derivada de un cociente. ¿Y a qué es igual la derivada de un cociente? A la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Y no me va a dar esto. Tiene una regla de derivación. Esa regla de derivación es para ver mañana en clase. La próxima semana la vamos a aplicar. Vais trabajando con los demás ítems de la actividad 1, por favor, aplicando esta definición. Esos son algunos de los ejercicios que hemos querido poner, porque no tan complicadas los procesos algebraicos, digamos, para obtener a través de la definición. ¿Alguna pregunta? No, profe. Por el Bueno, momento. chicos, por el momento no. Bueno, que Dios nos ayude entonces para andar mejor.